Recuerden que esto es mol kilo, por lo tanto se va a ir este con este. Pues, ¿cuánto nos da ese producto? .8075. Entonces, esto me dio .807. Vamos a dejarlo así, ¿no? Moles. Entonces ahora sí, yo sé que W va a ser igual a .807 moles por 134.5 moles, gramos mol, ¿no? Perdón, gramos sobre mol. Somos este y este. El producto es la cantidad que necesitamos nosotros pesar para preparar esa solución. .108.60 gramos. 108. Entonces, realmente necesitamos 108.6 gramos. ¿Alguna duda? También se puede por regla de 3, ¿eh? ¿Dudas del 6? Sí, profe, ¿de dónde salió el punto 85? Ah, no, ya, de los 850 gramos, ¿verdad? Sí, es la conversión de gramos a kilos. Ah, qué gracias. Ok, ¿alguien más? Prof, acabo de entrar. Sí, ¿cuál es la duda? No. ¿Nada? Sí, nada más por la asistencia, si ya pasó el hijo o algo. No pasa lista. De hecho, pues es que les dije que iba a empezar 20 minutos, pero pues, realmente esa reunión ni siquiera el organizador no se puede conectar. Pues ahí estoy perdiendo el tiempo, mejor me vienen por acá. Ahorita a ver si en unos 5 minutos voy para allá. ¿Vamos a hacer otro? Pues si no hay dudas, vamos a hacer el 7. Voy a borrar todo. ¿Qué nos dice el 7? Un matraz contiene 15 gramos de bromo disuelto en 125 mililitros de benceno. Aquí vemos que es una solución que realmente no está en agua, está en benceno. Si la densidad del benceno es de .877, ¿cuál es la molalidad de la solución? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué creen que hay que hacer? Pues si molalidad es moles sobre kilogramos, habría que convertir los 15 gramos de bromo en moles y los 125 mililitros pasarlos a kilos. Exactamente. Entonces, ¿cuánto nos da Luis? Vamos a pasar, vamos a hacerlo aquí. Ya me dijo Luis qué es lo que hay que hacer. Entonces aquí está, ¿no? Entonces, el benceno, aquí está, y nos dicen que tenemos 125 mililitros. Hay que pasarlo a kilos, ¿no? Sí. Y para esto usamos, la densidad es igual a masa sobre volumen. La masa va a ser igual a la densidad por el volumen. La masa va a ser igual a .877 gramos sobre mililitro por 125, ¿no? Sí, eso da 109.62 gramos. Y eso en kilos, 109 bueno, eso es en gramos y en kilos es puntos. .109. Ahí está, ¿no? Pues ya tenemos los kilos. ¿Por qué? Porque recordemos que molalidad es igual a moles sobre kilogramos. Entonces este ya está. Nos faltan las moles. ¿Cómo le hacemos con las moles? Bueno, pues también está fácil, nada más es el peso molecular del bromo, ¿no? 79.9 o 80.
Vamos a dejarlo, pues, no sé, 79.9, pero ese, Sí, el bromo es, recordemos que sí, es un sí. gas, ¿no? Bueno, si suponemos que es un gas, pues es diatómico. Sí, no, porque es que si no sería un bromo uno sería iónico, ¿no? Entonces es bromo Sí. 2. Tendría que ser, como es bromo, recordemos que el bromo es bromo así, ¿no? Entonces sería el doble, como si es 80 son 160, si es con los decimales, ¿cuánto sería? Eh, 159. sí, 159.8 con los decimales. Ok. Entonces, el peso molecular, 159.8. Entonces, este es de aquí. Y nos dicen que tenemos, este ya nos lo dijeron, ¿no? Tenemos 15 gramos, ¿no? Sí. Este es 15 gramos. Entonces, ahora si dividimos 15 gramos sobre 159.8 gramos mol. Y eso nos va a dar las moles. Son 0.093. Moles. Entonces ahora sí ya tenemos también esta. Por lo tanto, la molaridad es igual a 0.093 moles entre los kilos, que son 0.109, ¿no? 0.196 kilogramos. Pues la molaridad es igual punto 8485. punto 8485 o punto 85. A ver, no entendí, Luis, ahora sí. Punto Punto, 85 abreviado, cerrado. pues sí, punto 85. Punto 85 como que no te oí muy convencido. ¿Cuánto dio la operación? Es que eso en decimales es punto 8485. O sea, no, no como que dudé. Ah, Pero ok, pues perdón. se puede redondear igual a punto 85. Ok, un día quedó, entonces no hay problema. Punto 85 molar. Dejen poner bien, porque no dice ahí molal. ¿Dudas? Hasta ahorita no, ¿Nada? profe. Correcto. Entonces no hay dudas. Vámonos a hacer el siguiente. Ponemos todo. Y nos pide qué volumen de agua es necesario para preparar una solución .25 molar de cloruro de sodio a partir de 5.2 gramos de agua. A partir de 5.2 gramos. Perdón. Pues algún voluntario o que me digan qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? A ver, déjenme echarle una vuelta en lo que piensan que hay que hacer, echarle una vuelta a la otra reunión. No sean malos, no se desesperen, ¿eh? Voy a ir a la otra reunión tantito. Creo que ya están. Denme 10 minutos nada más, ahorita regreso, ¿no? Vayan, no sean malos, vayan intentando resolver en lo que no sé cuánto me vaya a tardar allá. Intenten resolver los 3 que faltan, en unos 10-15 minutos ya estoy de regreso. Por favor. Ok, profe. Profe, los 5.2 gramos es del cloruro. Sí, es de la sal. Los Ok. 5.2 gramos son de la sal. De hecho, les dejo la pantalla, ¿eh? O sea, no le voy a mover, nada más me voy a cambiar de reunión. Pues 10-15 minutos, no me tardo.
Oigan, ¿cuánto les dio esa? A mí me dio 0.35 litros. Ah, igual. Ah, bueno. Igual. ¿Quién habló que ya no lo escuchó? Ya. Se puede interpretar como porcentaje de peso sobre volumen. Porcentaje de peso sobre volumen. No, es que el porcentaje es una cosa, ¿no? Y ahí realmente son los gramos que están en ese volumen. Ok. Gracias. Pues ahí, o sea, en el inciso B es puntual. Es cuántos gramos hay en un volumen determinado. Y en el inciso A, pues sí es un porcentaje, ¿no? Recordemos que el porcentaje pues nos da un valor porcentual, no es un valor puntual como tal, o sea, es un porcentaje. Y en el inciso B, pues sí ya es un valor más puntual. Okay. Bueno, vamos a hacer el último. ¿Lo hicieron? ¿Cuándo les dio? Voy a borrar esto. ¿Cuánto les dio el 10? $17.44. 17.44 molar. ¿A todos les dio eso? ¿Sí? ¿No hay duda? ¿Seguro? Pues recuerden que hay que sacar la masa que hay en un frasco, que nosotros podemos suponer, como no nos dice el enunciado, que puede ser de 1 litro para facilitarnos, ¿no? el cálculo. Entonces, sabiendo que el frasco tiene 1 litro, pues yo puedo saber los gramos de ácido que hay en ese frasco con la pureza esa del 94% que me dan, ¿no? Y ya si sacan esos gramos, bueno, pues con esos gramos ya pueden ustedes calcular lo que sería la molaridad. Entonces la respuesta fue 17.45. Vamos a ponerlo por cualquier cosa porque siempre siento que luego hay personas que se quedan callados. Pues vamos a ponerlo, ¿no? Yo tengo un frasco aquí. Ese es mi frasco de ácido sulfúrico. Me dicen que están al 94%, pero no me dicen volumen. Por lo tanto, yo supongo, ¿no? Es suponiendo que es 1 litro, ¿no? Entonces ahora sí, yo necesito saber la masa que hay ahí. Yo necesito saber la masa de ácido que hay en ese frasco. Por lo tanto, como me dan la densidad, pues yo sé que la densidad es igual a la masa sobre el volumen, la masa la despejo y multiplico, ¿no?
la densidad, que es 1.82 gramos sobre mililitro por 1000 mililitros, ¿no? Elimino los mililitros y me quedan los gramos. Eso me debe dar 1820. 1820 gramos. Pero recuerden, o sea, yo puedo decir, como es porcentual, que 1820 gramos corresponde a 100 partes. Pero en realidad mi ácido es de 90 y 94 partes, ¿no? Por lo tanto, ¿cuánto en realidad hay de ácido ahí? O puedo decir que de cada 1820 hay 100 puros y con los 94. O sea, recuerden que no hay ningún problema como planteemos la regla de 3, ¿no? Entonces esto me debe dar ¿cuánto? ¿Cuánto me da esa X? 94 por 1800 entre 100. 1710.8. 1710.8 gramos. ¿Se entiende bien esta relación? Esta que estoy enseñando, ¿todos la entienden? Pero es que yo puedo decir, como es porcentual, significa que hay 100 partes, ¿no? O sea, 1820 son las 100 partes, que es porcentual. De esas 94 partes, ¿cuántos realmente son mi ácido? O también, como les dije la otra vez, también la puedo proponer diciendo que de cada 100 gramos que yo saque de ese frasco, en realidad 94 serían del ácido, ¿no? Pues si yo tengo 1820, ¿cuántos en realidad serían del ácido? Y esa regla de 3 también, como la planteé, me va a dar el mismo valor, 1710.8. ¿Sabes? Nada más para que lo comprendan y lo planteen pues bien. Y ya de ahí, pues yo ya puedo decir que 98 gramos, si quieren por regla de 3, es 1 molar en 1 litro. Yo tengo el litro, pero en realidad tengo 1710 gramos. Por lo tanto, ¿qué concentración molar hay? Y eso era un valor que me dijeron, 17. 17.44. ¿Cuánto, Paula? 17.44. Ahí está. Esa sería la respuesta. ¿Sale? ¿No hay dudas? Bueno, recuerden que esta unidad no se evalúa, porque estos cálculos los deben de manejar para la parte de ácido base. Entonces, si no hay dudas, vamos a empezar así un poquito de teoría otra vez. Es hablando de lo que es el equilibrio químico. Entonces voy a cerrar esta presentación para poner la otra. Entonces déjenme. Entonces estoy cerrando esto. Y me dicen cuando ya vean la que dice equilibrio químico. ¿Ya la ven? Sí, profe, se ve. Ok, entonces vamos a empezar a platicar ahora un poquito de equilibrio químico y los aspectos que se utilizan en el análisis químico, ¿no? En la química analítica. Entonces, bueno, primeramente, pues va a ser un poco de teoría, espero no se aburran, pero es un rato, ¿no? Es importante que tengamos pues, ciertos conceptos. Entonces sabemos que pues que la química se involucra mucho con el estudio de las reacciones, ¿no? Y las interacciones que puede haber entre 1, 2, 3 o más sustancias, ¿no? En sus diferentes estados de agregación. Y pues a todas las pues, personas que se dedican o que tienen relación con la química, pues les interesa pues mucho saber si la reacción que se va a efectuar se va a llevar a cabo, en qué grado, que si esta reacción se puede ver afectada por pues, algún cambio, ¿no? De variable, como puede ser la temperatura, como puede ser la presión, qué pasa si yo incremento la concentración de las especies. Entonces, todo eso es lo que nosotros que tenemos relación con la química pues tenemos que estar estudiando. Y pues sí resulta a veces obvio pues que en ocasiones vamos a requerir pues utilizar pues, muchos reactivos o muchos aparatos o instrumentos para pues, determinar todos estos resultados de la modificación de variables. Por lo tanto, así como lo dice exactamente en la diapositiva, o sea, hay un camino
más fácil, o sea, de no usar reactivos, no usar instrumentos, ¿no? O sea, es recurrir a los modelos teóricos. Ahora, ¿por qué nos van a ayudar los modelos teóricos? Bueno, pues porque mediante alguna ecuación, mediante, pues ahora sí que un estudio matemático, nosotros podemos predecir, ¿no? Predecir realmente cuáles son las condiciones más adecuadas para que se favorezca, pues, este tipo de reacciones. Y este modelo teórico, pues, maneja generalmente dos enfoques. Uno es el enfoque termodinámico, el que contempla la energía, ¿no?, que se involucra en el sistema, que ese no lo vamos a revisar porque ustedes llevan su asignatura de termo en específico. Y el otro enfoque, el que nosotros vamos a revisar, es el que toma en cuenta la probabilidad molecular de la reacción y su efecto. O sea, realmente vamos a hablar del enfoque cinético, el de la velocidad de esa reacción. Y de hecho tampoco lo vamos a tocar a profundidad porque también hay una asignatura para el que esté interesado que es de equilibrio químico y donde manejan ahí más los conceptos de cinética, ¿no? Pero bueno, vamos a tocarlos de forma pues elemental para que se comprenda lo que queremos nosotros o que necesitamos entender, ¿no? Entonces, conceptualmente, pues equilibrio es un estado en el cual no se observan cambios a medida que transcurre un tiempo, ¿no? Pues un equilibrio químico, ¿cuándo se alcanza? Pues cuando los reactivos se transforman en productos a la misma velocidad que los productos se vuelven en reactivos, ¿no? Y que la concentración de los reactivos y los productos ya permanezcan constantes. En ese momento nosotros hemos alcanzado pues ya un equilibrio químico y se dice que el equilibrio químico es dinámico y esto está establecido debido a la igualdad de la velocidad en que ocurren estos dos procesos, ¿no? En el que los reactivos se vuelven productos o en el mismo proceso en que la concentración de los reactivos pues va a permanecer constante. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo. Entonces, por decir, nosotros podemos ver aquí un ejemplo, ¿no? Que si mezclamos dos disoluciones, tenemos una disolución de cerio 4 y otra de yodo, ¿no? Si nosotros mezclamos cerio con yodo, va a dar lugar a una reacción. Vamos a formar, bueno, aquí parece que es una reacción, pues no sé si de óxido reducción, bueno, pero estamos pasando de cerio 4 a cerio 3 y el yodo que está en forma iónica termina pues, como una forma ahí acomplejada, ¿no? Que genera yodo 3, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros observar de ahí, ¿no? O sea, generalmente que cuando nosotros vamos acumulando pues, concentraciones de yodo 3, esos van a comenzar a reaccionar entre sí para poder regenerar el cerio 4, ¿no? O sea, es una reacción como que reversible, ¿no? Por si nosotros si vemos la reacción, o sea, dice que del cerio 4 se va a transformar en cerio 3 y del yodo menos 1 se va a terminar como yodo 3 menos 1, ¿no? Y nosotros este tipo de reacciones la podemos seguir de forma macroscópica porque realmente el yodo genera una coloración. Entonces podemos ver esos cambios de colores de rojo a naranja, ¿no? Entonces la podemos ver. Sin embargo, pues si nosotros hiciéramos la reacción inversa, o sea, si mezcláramos en este caso el cerio 3 con el yodo 3, pues vamos a poder también ver la formación significante del cerio 4 y del yodo menos 1, o sea, la reversibilidad de la reacción. ¿Y cómo la podemos seguir? Pues también la podemos seguir macroscópicamente porque veríamos la disminución de esa coloración, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros concluir de este tipo de reacciones, ¿no? O sea, que cuando se van acumulando cantidades importantes de los reactivos, bueno, pues estos mismos reactivos comienzan a reaccionar entre sí para regenerar, pues, nuestros productos, ¿no? O sea, por lo tanto, nosotros podemos decir de una forma muy general que sería imposible agotar los reactivos, ¿o no? Porque al final, pues, la reacción va a ser reversible siempre, ¿no? Entonces va a llegar un punto en que esa reacción pues va a estar en un estado en equilibrio. O un equilibrio dinámico, ¿no? En el que no importa quién sean los reactivos y cuáles los productos, porque siempre van a estar reaccionando, ¿no? De cerio 4 a yodo iónico menos 1, formo cerio 3, yodo 3. Pero
Cuando se va formando pues vuelve a reaccionar para volver a formar CO4 y yodo 3. Entonces vamos a tener un equilibrio dinámico en algunas reacciones. Bueno, vamos ahora a revisar pues esta otra reacción, ¿no? Por lo que sería la formación del ácido yodhídrico a partir de yodo e hidrógeno, ¿no? Esta reacción pues es en fase gaseosa. Entonces para eliminar los efectos que pudieran tener dos disolventes, o sea, por eso es que se explica en fase gaseosa, ¿no? Tenemos gas hidrógeno, gas yodo para formar ácido yodhídrico. La reacción ahí se encuentra balanceada. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues que la velocidad con la que se forma el ácido yodhídrico va a ser proporcional a la cantidad del yodo y del hidrógeno. O dicho de otra forma, la velocidad del ácido yodhídrico dependerá de la concentración de yodo y de hidrógeno. Y si nosotros lo quisiéramos representar de una forma matemática, pudiéramos establecer que la velocidad de formación de los reactivos va a estar en función del producto de la concentración de los reactantes, ¿no? O también lo podemos convertir a una forma de proporcionalidad en función de una constante. Entonces nosotros podemos decir que la velocidad de formación vendría dando por una constante de formación y por el producto de las concentraciones de esos reactivos. Entonces BF sería para este caso la velocidad de formación del producto, que es el ácido yodhídrico, y la constante, que es una constante de proporcionalidad, que en este caso la vamos a llamar como constante de formación. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros vamos vamos a ver el equilibrio químico, que conforme se van consumiendo los reactivos, nosotros vamos a ir formando nuestros productos, hasta llegar a un equilibrio químico en el cual los reactivos ya no pueden consumirse, ¿no? Bueno, y aquí pues la dependencia de lo que es la velocidad de formación con la concentración de estos reactivos, pues se puede justificar si nosotros pensamos que este tipo de reacciones ocurren por colisiones, ¿no? Nosotros nos han enseñado que las reacciones o la formación de compuestos se producen por las colisiones de los átomos, ¿no? O de las moléculas, en este caso, que existen de esas dos especies. Entonces, para que ocurra la reacción, nosotros sabemos que tienen que chocar las especies para que forman estos compuestos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver de la imagen que tenemos abajo? ¿En cuál de las dos imágenes que se ven ahí creen que haya una velocidad de formación mayor? ¿En la primera o en la segunda? Ahí en el cuadro hay un 1 y en el otro cuadro hay un 2. ¿En cuál de las dos creen que la velocidad de formación será más rápida? ¿O en cuál se va a producir más rápido la reacción? En la 2. En la 2, ¿por qué? Porque hay más partículas con las que pueden chocar. Exactamente, ¿no? O sea, realmente ahí va a haber muchas más aproximaciones, es más fácil que ocurra esos choques, que ocurra ese intercambio de energía, y por lo tanto pues es más fácil que la reacción se efectúe, ¿no? Entonces, por lo tanto, nosotros podemos ahí concluir que entre mayor sea el número de colisiones, pues más veloz será la reacción de formación, ¿no? Entonces, sí influye la concentración de las especies. A mayor concentración, mi velocidad de formación va a ser mayor, ¿no? Y ahí lo vemos abajo, ya representado en moles. Si yo hago reaccionar una mol del gas hidrógeno con una mol del gas yodo, bueno, pues mi probabilidad de colisión va a ser mayor a que yo haga reaccionar 0.1 moles de cada uno de esos gases. Ok, bueno, entonces sí es importante pues resaltar este hecho, que cuando se forma ese suficiente ácido yodhídrico, la probabilidad de colisión entre estas moléculas va a crecer, y por lo tanto también la descomposición del ácido yodhídrico en sus reactivos, que es el hidrógeno y el yodo, también va a crecer. Entonces esto nos va a constituir ahora pues en una reacción inversa, ¿no? O de descomposición, y aquí también la podemos ver. O sea, yo voy formando el ácido, y este ácido también puede estar chocando entre sí para regenerar
mis especies reactantes, ¿no? Entonces, como se puede ver, pues existe una relación entre la velocidad de formación y también la velocidad de descomposición, ¿no? Entonces, conforme la velocidad de formación decrece, la de descomposición va a aumentar, porque la reacción pues, es reversible, ¿no? Está en equilibrio, y dado que las dos reacciones se definen para una misma reacción, entonces yo puedo especificar ahora una velocidad global o velocidad neta de la reacción, y esta va a estar dada por la diferencia entre las dos velocidades, ¿no? La de la formación, que sería la directa, y la de descomposición, o una velocidad inversa, ¿no? Y cuando la reacción termine o cesa, pues esta se va a detener y nos va a dar un valor de 0. Vamos a verlo en estas pequeñas grafiquitas. Pues si lo graficáramos, nosotros lo podemos comprender más fácilmente, ¿no? O sea, la producción de los reactivos o el consumo de productos como una función del tiempo, o bien las velocidades de reacciones directa y la inversa también como una función del tiempo. Entonces, ¿qué vemos en la primera gráfica? Bueno, pues ¿qué es lo que veo? Esta línea azul es el consumo, ¿no? Conforme voy consumiendo mis reactivos, pues voy formando mis productos, ¿no? O sea, está clara. Pero ¿qué pasa con las velocidades? O sea, bueno, pues yo voy viendo que mi velocidad de formación pues también tiene una proporcionalidad con mi velocidad de descomposición. Sin embargo, por decir, esta velocidad es muy rápido al inicio cuando voy formando, y de ahí se va volviendo más lenta. Y para el mismo caso con la de descomposición, puede ser rápida al inicio, pero va comportándose en un punto más lento, ¿no? Cuando realmente ya voy quedándome sin esos productos que se están regenerando. Pero cuando yo la comparo contra esa velocidad neta, bueno, pues va a llegar un momento en que esta se va a hacer 0. Y si lo vemos también para el caso de la de descomposición, pues es prácticamente lo mismo. Yo voy descomponiendo mi ácido formado y voy nuevamente regenerando mis reactivos. Y es el mismo efecto conforme a la velocidad. Esta velocidad neta se va a hacer 0, ¿no? Se va a alcanzar un momento en que ambas velocidades, la directa y la inversa, se van a igualar, por lo tanto la velocidad se va a hacer 0. Entonces, cuando ya esa velocidad neta se vuelve 0, nosotros ya podemos establecer que en este caso podemos ya expresar las ecuaciones en términos pues de otras en términos de las velocidades, ¿no? De formación y de descomposición. Pero la razón nosotros lo podemos aquí ya expresar matemáticamente, ¿no? Si nosotros tenemos una velocidad neta igual a 0, pues ¿qué significa? Pues que la velocidad de formación y la de descomposición ya son iguales. Entonces, yo ya sé, o yo establecí esta constante de proporcionalidad, no se acuerdan más en unas diapositivas anteriores, en la que mi velocidad de formación venía dada por el producto de esa constante de proporcionalidad y la concentración de mis reactivos. Y mi velocidad de descomposición venía dada por el producto de por una constante de proporcionalidad, que en este caso es una KB, por la concentración de mis productos al cuadrado. Si yo despejo las constantes y yo sé que la razón de dos constantes también es una constante, bueno, pues, ¿qué es a lo que yo llego? Bueno, pues a una nueva constante a la cual voy a definir como constante de equilibrio. Entonces, la constante de equilibrio para cada reacción pues va a estar determinada por el cociente de los productos. Bueno, ya está abajo, no lo había visto. El cociente de los productos sobre la concentración de los productos sobre la concentración de los reactivos.
así establezco yo la constante de equilibrio de cualquier reacción química, ¿no? Entonces, de manera general se expresa como el cociente del producto de las concentraciones de los productos entre el producto de las concentraciones de los reactivos. Entonces, pues es importante también hacer notar que independientemente de qué reactivos se vayan a emplear, siempre va a haber esa relación directa e inversa, ¿no? Entonces aquí lo podemos observar, o sea, van a tener una relación inversa en el cual hay una relación entre la constante de formación de equilibrio y la constante de descomposición con la constante de equilibrio. O sea, hay una proporción nada más es inversa. Y aquí vamos a ver vamos a ver algunas de las propiedades de estas constantes de equilibrio, ¿no? Entonces, como si nosotros invertimos el sentido en el cual se va a escribir una reacción, pues la constante de equilibrio va a ser inversa, o sea, va a ser el recíproco de la constante de la ecuación original. A eso se refiere este punto que veníamos acá, ¿no? Esa relación inversa. O sea, si yo sé que mi ecuación original es A más B para darme C más D, bueno, pues yo ya sé que mi constante de equilibrio viene dada por el cociente de productos sobre reactivos. Pero si yo me voy a la de descomposición, bueno, pues realmente es simplemente el inverso de la constante de equilibrio de la formación o de la ecuación original. Porque si yo planteo mi reacción de descomposición, pues vendría dada por el cociente, en este caso los productos serían AB y CD, que al final yo la puedo representar de esta manera completa o simplemente como el inverso, ¿no? El 1 sobre la constante de equilibrio de formación u original. Entonces, si yo le calculara, ya poniéndole aquí un valor, bueno, pues yo sé que mi constante de formación vendría dada, en este caso me dicen que la constante de formación para este tipo de reacciones de formación de ácido yodhídrico a partir de gases, yodo e hidrógeno, tiene un valor de 54.8, o sea, tiene un valor alto, o sea, la velocidad es muy rápida porque es gaseosa. Sin embargo, su descomposición pues va a ser el inverso, ¿no? 0.0182. La descomposición del ácido no es tan fácil. No es tan fácil que el ácido por sí mismo, por colisiones, se descomponga nuevamente en sus reactivos originales, ¿no? Sin embargo, se da para una velocidad muy pequeña. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿sí se entiende la diferencia entre estos dos valores? Entre este y este. Sí, profe. ¿No se han dormido? Ahorita ya viene un ejercicio, porque si no, sí se me van a dormir. Maestro, a mí sí me revolvió un poquito. ¿Podría volver a explicar la anterior diapositiva, por favor? Ajá, o sea, es nada más simple, es la simple relación que hay entre la formación y la descomposición, ¿no? O sea, yo puedo calcular este valor que está aquí. Es que como no conozco los valores, por eso es que no te lo podría explicar así de forma general, pero vamos a suponer que yo tengo una concentración. Voy a inventar valores, ¿no? De 1 para H y de 1 molar, ¿no? Yo sé, para yodo, ¿no? Y que mi concentración de mi HI haya terminado, no sé, en 0.2 molar. Pues para calcular la constante de formación, pues ¿cómo lo iba a hacer? Bueno, si yo conozco las concentraciones, pues nada más multiplico. Bueno, aquí otra cosa, el coeficiente en una constante de equilibrio se va a colocar como exponencial, ¿eh? Se me pasó decirles nada más. Entonces, si yo tengo que calcular ese valor, digo que no conozco las concentraciones, en la diapositiva no lo dice el ejemplo, pero si yo lo quisiera calcular para esa reacción, bueno, pues yo tendría que decir que mi constante de equilibrio vendría dada por
por el cociente de la concentración de mis productos, que en este caso sería 0.2 al cuadrado, por la concentración de mis reactivos, ¿no? Que en este caso es 1. Pero si yo quisiera calcular la constante de equilibrio de la reacción de descomposición, o sea, no sé, si quieres saca el valor y a ver cuánto te da, que son números inventados. Pero si yo quisiera conocer la constante de, esta es formación, ¿no? Voy a poner aquí formación, y aquí le voy a poner de descomposición, o sea, de esta reacción, nuevamente yéndonos a ácido iodídico, yo puedo decir que aquí tendría 1 por 1 entre 0.2 al cuadrado. Y el resultado de esto sería lo mismo que sacarle el simple inverso a la constante de formación. O sea, esa es la única relación que hay. No sé si entendió. Ah, ok, sí está bien, profe. Gracias. Ok. Digo, no tenían los valores que usaron para calcular esos valores, ¿no? Pero por eso inventé esos. Bueno, otra de las propiedades que se tiene con las constantes de equilibrio, pues es que cuando se suman dos o más ecuaciones estequiométricas para dar una global, pues las constantes de equilibrio que estén asociadas a esas reacciones, estas van a tener que multiplicarse para obtener pues la constante de equilibrio de una ecuación global, ¿no? Pues aquí lo podemos ver, yo puedo tener dos, o sea que mi reacción, por decir la de los ácidos generalmente que van reaccionando protón por protón, pues yo tengo, por decir, aquí dos reacciones sumadas, sin embargo, pues mi global es esta, ¿no? Es como si yo tengo el ácido sulfídrico y lo quiero pues descomponer, no sé, simplemente por la naturaleza del ácido, ¿no? Pues este ácido se disocia en sus hidrógenos y en el ion azufre. Sin embargo, esa disociación se lleva por etapas, ¿no? Primeramente la primera etapa se va a disociar un primer protón y en la segunda etapa se va a disociar el segundo protón para llegar a mi global, ¿no? En este caso ya sería mi global. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Pues las constantes de equilibrio que están asociadas a esa global deberán multiplicarse para poder conocer la constante de equilibrio de esa reacción global. Entonces, si yo ya conozco que mi constante de equilibrio de mi primera etapa viene dada por este valor y de mi segunda etapa por este valor, bueno, pues yo tendré que multiplicar esos dos valores o esas dos constantes para conocer la constante de equilibrio global, ¿no? Esa es la relación que existe. Multiplicando, si tú te fijas, el cuadro en rojo es simplemente el cociente que hay entre la concentración de mis productos de la reacción que yo le puse 1 sobre la concentración de mis reactivos. Y el cuadro que está en azul, pues es simplemente la constante de equilibrio planteada entre el cociente de mis reactivos de la segunda reacción sobre mis productos. Y al final la global pues vendría dada por la multiplicación de estos. Entonces, si ustedes se fijan, la segunda reacción pues es mucho más lenta, ¿no?, que la primera, ¿no?, por los valores que nosotros se están calculando ahí. Bueno, entonces aquí vamos a hacer un ejemplo para que no se duerman. Entonces, por decir, aquí tenemos un equilibrio aquí, que es dióxido de azufre más oxígeno, y me da trióxido de azufre, ¿no? Entonces me dicen que se hacen 5 experimentos en los que se introducen diferentes concentraciones iniciales de ambos reactivos. Ahí están los 5 experimentos, y ahí me dan las concentraciones iniciales. Y me dicen que la reacción se produce, y una vez que se alcanza el equilibrio, se midieron las concentraciones tanto de reactivos como de productos observando pues estos datos. ¿Sí lo ven? Sí.
Entonces hay que calcular, a ver qué es lo que me están diciendo. Bueno, realmente no hay que calcular realmente nada, o sea, nada más es un simple ejemplo. O sea, nosotros podemos calcular pues los constantes de equilibrio en función de las concentraciones que lograron ellos medir. Entonces, por decir, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver aquí de esta diapositiva? ¿Qué es lo que quiere representar la diapositiva? Bueno, ¿qué es lo que ven ustedes de esa columna que yo encerré? A ver, analicen y díganme qué es lo que ven. Pues, ¿qué es lo que observan en esa? ¿O qué pueden concluir con lo que dice el ejemplo, no? ¿No? ¿Nada? Bueno, a ver, les ayudo. O sea, de lo que yo puedo concluir de esa columna es que yo puedo entender o yo puedo suponer, bueno, o sea, yo debo entender que la velocidad de formación son diferentes en función de las concentraciones de los reactivos. O sea, eso me queda claro, ¿no? O sea, la velocidad puede ser diferente en función de la concentración. Recordemos el ejemplo, ¿no? De donde había más moléculas y donde había menos, en los cuadritos. Sin embargo, los valores de K, a pesar de eso, son constantes. Entonces, si ustedes se fijan, aunque no son exactamente 280.5 en todos o 280.1, yo puedo considerar que todos estos valores son iguales porque las constantes de equilibrio, independientemente de la concentración y de la velocidad de formación, pues va a ser siempre un valor constante, ¿no? Por eso es que es una constante de equilibrio. Eso es lo que representaba la diapositiva, ¿no? Entonces, independientemente de la velocidad en que se formen en función de las concentraciones que haya en los 5 experimentos, la constante de equilibrio que se calculó fue un valor igual, ¿no? 280, entre promedio 280.6. Pues aquí los cambios pueden ser por los decimales, pero el valor es un valor constante. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok. Entonces ahora sí, a sí les toca hacerlos a ustedes. Entonces me dicen escribir las expresiones de constante de equilibrio para los siguientes equilibrios químicos. O sea, la verdad está algo muy sencillo. Nada más que me digan la respuesta. ¿Cuál sería la constante de equilibrio para la A? ¿Cómo plantearía yo la constante? ¿Cómo expresaría yo el valor de la constante para esa reacción? ¿Cómo lo calcularía? Serían los productos sobre los reactivos, ¿no? Exacto, o sea, realmente mi constante de equilibrio de A pues vendría dada por la concentración de mis productos. Ojo, ¿no? 2, ya les dije que los coeficientes se ponen al cuadrado sobre mi concentración de mis reactivos. ¿Y cómo quedaría la de la B? Quedaría como... Ay. Cualquiera. A ver, Paula, ¿tú estabas hablando o...? Sí, no sé quién era la otra persona que iba a hablar. No, pero tampoco yo no... Dime. Serían igual los productos sobre los reactivos, ¿no? Y sería... ¿sí? Elevado al cuadrado y abajo igual NO elevado al cuadrado y el ion cloro. Ahí está. Entonces así simplemente recuerden, una constante de equilibrio se expresa por el cociente de los productos de las concentraciones de los productos sobre los reactivos.
Ahí están las dos. No, déjenme borrar lo que yo escribí para que se pueda apreciar. Pues ahí está, ¿no? A ver, entonces otro. Ahora quiero que me calculen ustedes la constante de equilibrio para una reacción. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo? Me dicen que en un recipiente de 10 litros se van a introducir una mezcla de 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno. Entonces ahí les voy a ayudar yo con la reacción. Entonces me están diciendo que yo tengo nitrógeno. Está en estado, bueno, son gases. Más hidrógeno. Y esto me va a dar, generalmente son reacciones en equilibrio, me debe dar amoníaco, ¿no? Que es lo que dice ahí. El amoníaco pues también es gas, ¿no? Entonces hay que escribir la reacción. Además, la reacción está balanceada. No. No, profe. ¿No? Entonces hay que balancearla. A ver. Se puede balancear por tanteo, no está. O sea, no está muy compleja como para usar un método de algebraico. Van 3 enfrente Tres de hidrógeno. hidrógeno y del amoníaco va un 2 enfrente. A ver, un 3 en hidrógeno y un 2 en el amoníaco. Ahí está, ¿no? 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, 6 hidrógenos. Ok. Pues ya está balanceada, ¿no? Entonces, ya el inciso A, pues ya quedó. El inciso A, ya quedó. Y después me dicen, si establecido se observa que hay 0.92 moles de amoníaco, determinar las concentraciones de nitrógeno e hidrógeno en el equilibrio y la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, pues yo puedo hacer un planteamiento en base a esta reacción. Yo puedo decir que cuáles son mis moles iniciales. Mis moles iniciales. ¿Cuáles fueron? Me están diciendo que yo tengo 4 moles de nitrógeno, ¿no? Y me están diciendo que hay 12 moles de hidrógeno. Entonces, como es el inicio, y yo en el inicio supongo que la reacción no ha iniciado, apenas los voy a juntar, y yo sé que voy a agregar 4 moles de nitrógeno y 12 moles de hidrógeno, bueno, pues en el inicio no tendré nada de amoníaco, pero entonces ahora me están pidiendo que yo calcule el equilibrio como tal, o que determine, ¿no?, las concentraciones en el equilibrio. Entonces, ¿cuáles son mis moles en el equilibrio? ¿Qué es lo que yo sé? Bueno, pues yo ya sé que en el equilibrio hay 0.92 moles de amoníaco. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que calcular ahora? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Las concentraciones. Sí, pues hay que calcular las concentraciones. ¿Cuánto de ese nitrógeno y cuánto de ese hidrógeno se consume para formar esas 0.92 moles de amoníaco? Realmente es un cálculo geométrico, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo le hacemos? A ver, ¿qué se les ocurre? ¿No sería con lo que vimos hemos estado viendo? A ver, tú dime, no como que hemos... A ver, tú dime, ¿cuál es tu propuesta?
O sea, con la de concentración molar es igual a número de moles sobre el volumen del No, que no me disolvente. están pidiendo la concentración molar. O sea, lo único que yo tengo que hacer es la estequiometría de la reacción, ¿no? ¿Cuál es la estequiometría de la reacción? La estequiometría de la reacción me dice que una mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para producirme 2 moles de amoníaco. Esa es la estequiometría de la reacción. Ahora, si a mí me están diciendo que en el momento en que yo mezclé 4 moles con 12 moles, obtuve 0.92 moles, bueno, pues yo debo suponer que hay ahí un exceso o sea, que la reacción no fue completa, ¿no? Pero ¿cómo calculo esa fracción que me falta? Bueno, pues es simple estequiometría. O sea, yo puedo decir que 0.92 moles me dan X1 y me dan X2. Entonces, si yo multiplico 0.92 por 1 entre 2, ¿cuánto me va a dar? 0.46, ¿no? Es la mitad. X1 va a ser 0.46. Y si yo multiplico 0.92 por 3 entre 2, ¿cuánto me da? Ese sí, ayúdenme, que no traigo. 1.38. 1.38. O sea, esto es pura estequiometría, ¿eh? 1.38 moles. Entonces, yo sé que en mi equilibrio, bueno, pues 4 moles. Bueno, le voy a quitar lo de mol, para que no... Yo sé... en un minuto. 4 menos 0.46 moles fueron lo que reaccionó, ¿no? Y para el caso del hidrógeno, pues fue 12 menos 1.38 moles. Entonces yo ya tengo los valores. ¿Sí o no? Yo ya tengo los valores. Así, ¿cuánto me da si quieren ya para ponerlo? Aquí me da que 3.54. Aquí son 3.54 moles. Y aquí que es 10.62, ¿no? Y aquí son 10.62. Entonces yo ya tengo las concentraciones. Yo ya tengo las concentraciones en el equilibrio. Entonces, como yo ya las tengo, pues yo ya puedo calcular mi constante de equilibrio, ¿no? Pues mi constante de equilibrio va a ser igual al cociente de la concentración de los productos sobre el producto de la concentración de los reactivos, ¿no? 3.54 por 10.62 al cubo. ¿Y eso cuánto les da? ¿Cuándo les da eso, ese valor? Me dio 1.99 por 10 a la menos 4. 1.99. Entonces el valor de constante de equilibrio es igual a 1.99 por 10 a la menos 4. ¿Dudas? No se confundan en eso de que lo que ya habíamos visto. Lo que estábamos viendo era cómo darle un valor a una solución. Recuerden que el tema era de soluciones, lo que vimos anteriormente, y nosotros cuando hablamos de moles sobre litros es porque queremos cuantificar la concentración de una disolución. En este caso es una simple reacción, entonces el cálculo es un simple cálculo estequiométrico, ¿eh? No se confundan, porque si ustedes me ponen que molar o una cosa así, pues automáticamente pues, se los voy a poner mal, ¿no? O sea, porque realmente es estequiometría nada más. ¿Dudas?
No, profe. ¿Seguro? ¿Nadie? Pues nada más es un simple cociente, ¿no? Producto sobre reactivos. Ok, entonces déjenme borrar, porque creo que venía la respuesta ahí en la diapositiva. A ver. Ok, entonces ahí está. Ahí está todo, ¿no? Lo que venimos haciendo. Y la respuesta es 1.99 por 10 a la menos 6. Entonces vamos a continuar. Entonces veníamos platicando de, bueno, ya les había dicho que el modelo termodinámico, que considera todo lo que son las energías que se involucran en un sistema, pues realmente no se va a revisar, ¿no? Pero bueno, para poder operar con concentraciones y no con actividades, pues existe una ecuación que relaciona a ambas, a la parte termodinámica y la parte pues cinética, ¿no? Geométrica, que nosotros ahorita venimos repasando. Y pues, coeficiente pues va a referir a las especies como constantes, con una constante de proporcionalidad, y esta va a depender pues de factores como la fuerza iónica, de lo que sería la disolución, la carga de los iones y la densidad del medio. Entonces, por decir, para relacionar pues esa parte termodinámica y esa parte cinética en función de la concentración, nos tendremos que apoyar pues de una otra constante, ¿no? Que es una constante de proporcionalidad, que es una gamma. Entonces esa gamma lo que nos hace pues, es que nos relaciona o nos trata de conjuntar pues los dos modelos, ¿no? El termodinámico y el cinético en función de las concentraciones. Y está por convenio que gamma tendrá un valor de la unidad conforme se vaya diluyendo una disolución. Lo que nosotros conducimos a que si diluimos mucho una disolución, podemos considerar que el valor que está aquí como, bueno, es que está como A, pero realmente es como una alfa. Nosotros podemos decir que alfa va a ser igual a la concentración, ya que ese gamma pues, va a estar como 1, ¿no? Pero bueno, no se confundan, no está nada más esto es una información de que en base a una constante de proporcionalidad nosotros podemos trabajar en conjunto con la parte termodinámica y la parte cinética, ¿no? Entonces, bueno, como nosotros vamos a trabajar con disoluciones y nosotros sabemos, bueno, ustedes saben que cuando ya lo habíamos platicado cuando hablábamos de concentraciones molares, nosotros debemos suponer que en ocasiones cuando colocamos una sustancia en una solución acuosa, pues esa sustancia deja de existir. ¿Qué es lo que pasa? Pues la sustancia se ioniza, ¿no? Como pueden ser los ácidos, las bases, las sales. Entonces la sustancia deja de existir y lo que realmente hay en esa disolución pues son iones. Entonces nosotros tenemos también que conocer pues esa actividad iónica que tienen las sustancias. Déjenme poner todas, no sé por qué hagan todas las. Entonces por eso nosotros debemos saber pues que que los iones corresponden a una fracción como tal de la concentración, ¿no? Que está pues, realmente participando en una disolución. Y bueno, también esa actividad iónica la vamos a poder nosotros pues determinar con ayuda también de un coeficiente de actividad de ese ion. ¿Qué significa esto? Bueno, ¿se acuerdan ustedes cuando hablábamos de la concentración analítica y de la concentración en el equilibrio, ¿no? Entonces nosotros si vamos a trabajar ya calculando concentraciones en disoluciones, pues debemos conocer cómo es que la especie se está ionizando. Entonces nosotros tenemos que apoyarnos también pues de un valor
de la actividad de ese ion. Ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar hablando de las constantes de equilibrio. Vamos a dejar ahorita por un momento lo de la actividad de los iones y la actividad de cómo se relaciona la parte termodinámica y la parte cinética. Vamos a seguir revisando primeramente lo que es las constantes de equilibrio y el significado de los valores que nosotros obtengamos de ellas, ¿no? Entonces nosotros sabemos que hay una relación, que un valor que nos va a expresar esa constante, y que el valor se obtiene pues por el cociente o la razón, ¿no? de las concentraciones de productos entre los reactivos. Eso pues ya quedó claro, ya lo dijimos varias veces. Pero ¿qué nos dice ese valor? Bueno, pues si yo tengo un valor de constante de equilibrio por arriba de la unidad, por arriba de 1, ¿qué significa? Bueno, pues que mi reacción o que mi equilibrio como tal está desplazado a la derecha, o sea que la concentración de productos es ya mucho mayor que los reactivos, o dicho de otra forma, que la reacción se favoreció y que la reacción ocurrió y yo formé ahora un nuevo producto, ¿no? Pues si yo tengo valores de constante de equilibrio altos por arriba de 1, la reacción está desplazada a la derecha hacia los productos. Si yo tengo un valor de constante de equilibrio por debajo de la unidad, bueno, ¿qué significa? Bueno, pues que el equilibrio está desplazado hacia la izquierda, que mis reactivos aún siguen siendo más que el producto que se está formando, ¿no? Que realmente la reacción no se está llevando a cabo a una velocidad rápida, o sea, se está llevando a cabo pero muy lentamente, por lo tanto mi concentración de reactivos sigue siendo predominante sobre la concentración de los productos. Y si yo tengo un valor de constante de equilibrio de la unidad, bueno, pues yo tengo ya igual de concentración tanto de reactivos como de productos. Eso es lo que yo debo de entender de esos valores que calculamos o que vamos a utilizar más adelante. Bueno, entonces vamos a ver ahora. Yo tengo aquí, para que vea si quedó claro, yo tengo aquí estas reacciones. Entonces yo sé que ya están en el equilibrio y me dice que la mezcla del equilibrio está compuesta principalmente por reactivos o por productos. Ustedes me van a decir, yo tengo estas reacciones, yo hice reaccionar nitrógeno más oxígeno para obtener monóxido de nitrógeno y me dan un valor de 1.5 por 10 a la menos 10 de K. ¿Hacia dónde está desplazado el equilibrio en esa reacción? Hacia la izquierda, hacia reactivos, ¿no? O sea, realmente todavía no se ha formado ese monóxido de nitrógeno. O sea, todavía hay mucha concentración de los gases. Y en la segunda reacción, hacia la derecha. Me están dando un valor por arriba de la unidad, ¿no? Entonces, el equilibrio está desplazado a la derecha. Ya hay más trióxido de azufre o óxido de azufre, como ustedes lo quieran poner, que lo que son los reactivos, ¿no? A ver, vamos a ver otras dos. Aquí tengo. Entonces aquí tenemos otras. Entonces yo tengo, para la tercera reacción, tengo monóxido de nitrógeno más oxígeno para formar dióxido de nitrógeno. Me dicen que el valor de K es de 5 por 10 a las 12. ¿Hacia dónde está el equilibrio? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces hay más productos que reactivos. Y en la del ácido bromhídrico, ya la habíamos estudiado, me dicen que tiene un valor de K de 5.8 por 10 a la menos 18. ¿Hacia dónde está el equilibrio? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Entonces todavía hay más ácido que los gases. O sea, la reacción pues se está dando, pero a una velocidad muy lenta. Por lo tanto, pues el equilibrio está a la izquierda. Realmente sigue habiendo mucho más ácido bromhídrico que el gas bromo y que el gas hidrógeno, ¿no? Entonces esos valores a mí me dan pues esta información. Bueno, ¿alguien ha escuchado del principio del Leche-Telier? ¿O han escuchado alguna vez el nombre del Leche-Telier? Yo sí lo he escuchado. Biología, ay, perdón. ¿Cómo se llama esto? Macromoléculas. ¿Y qué decía? ¿Te acuerdas?
No me acuerdo muy bien, profe. Bueno, es realmente en termos también lo van a ver, ¿no? O sea, realmente habla de los factores externos que afectan al equilibrio de una reacción. Déjenme que salga todo. Por decir, Le Chatelier propuso, ¿no? O sea, él se dio cuenta estudiando pues algunas reacciones que había perturbaciones externas que se aplican a un sistema en equilibrio y que el sistema automáticamente iba a ajustarse, ¿no? De cierta forma para que esa perturbación se pudiera contrarrestar de una forma parcial y el sistema nuevamente pudiera entrar en un equilibrio. Entonces, por decir, él observó, por decir, en esta reacción de nitrógeno-hidrógeno, que si había un cambio en la concentración, pues el equilibrio se desplazaba hacia la izquierda, ¿no? Para disminuir ese cambio. Entonces, por decir, aquí es lo que veía, ¿qué es lo que se veía? Por decir que si él añadía, ¿dónde está? ¿Qué es lo que él hizo? Él puso esa reacción, ¿no? Nitrógeno más hidrógeno para formar amoníaco. Pero él en algún punto de la reacción añadió amoníaco. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que observó? Bueno, pues que el equilibrio se desplazó a la izquierda, ¿no? Para disminuir ese cambio. Entonces aquí nosotros lo podemos ver en la gráfica. O sea, venía el equilibrio ya, supongamos, venía nivelado, venía el consumo de hidrógeno y nitrógeno, venía la par para formar nuevamente amoníaco. Sin embargo, en un punto adicionó una concentración de amoníaco. ¿Qué le pasó al equilibrio del sistema? Bueno, se desplaza a la izquierda. Él observa este cambio y nuevamente un equilibrio, ¿no? Y eso fue el principio que él observó. O sea, el mismo sistema pues trata de compensar ese cambio o esa perturbación para volver a alcanzar un nuevo equilibrio. Entonces el principio de Le Chatelier habla de esos factores que afectan al equilibrio de una reacción. Entonces si nosotros tuviéramos una reacción, ¿no? Como esta, en donde tenemos, por decir, un cambio en la concentración. Yo tengo aquí una reacción A más B me da C y D. Es una reacción reversible, pero ya está en equilibrio. Entonces imagínense que yo añado concentración más D. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues mi equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Si yo aumento la concentración de los productos, mi equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Qué pasa si yo quito? Bueno, pues si yo quito concentración de mis productos, bueno, pues mi equilibrio se va a desplazar a la derecha, ¿no? Voy a decrecer la concentración de los productos, mi equilibrio se va a desplazar ahora a la derecha. Si yo añado más reactivos, ¿qué creen que pasa? Bueno, pues el equilibrio se desplaza nuevamente a la derecha. Y finalmente, si quito reactivos, bueno, pues el equilibrio se va a desplazar hacia la izquierda, ¿no? Va a decrecer la concentración de mis especies reactantes. El equilibrio se desplazó hacia la izquierda. Estos cambios de concentración son los que nosotros vamos a revisar. Sin embargo, Le Chatelier pues realmente no fue los únicos cambios que observó, ¿no? Él también estudió cambios en volumen y presión, ¿no? ¿Qué pasaba, por decir, si en un sistema yo aumentaba la presión? Bueno, pues el equilibrio se iba a ir al lado con menos moles de gas. Si yo disminuía la presión, bueno, pues el equilibrio se iba a ir al lado con más moles de gas. Si yo aumentaba mi volumen, pues se iba a ir el equilibrio a donde hubiera más moles de gas. Y si disminuía yo el volumen, el equilibrio se iba a desplazar al lado con menos moles de gas. También estudió Le Chatelier cambios en la temperatura, cosa que tampoco nosotros vamos a estudiar, ¿no? Eso se estudia más en termodinámica. Entonces decía que él observó que si se incrementaba la temperatura, bueno, pues la reacción se hacía exotérmica, la constante de equilibrio decrecía y la reacción si era endotérmica se iba a incrementar. Si se disminuía la temperatura, la reacción exotérmica, el valor casi aumentaba, si era endotérmica, pues iba a decrecer. Entonces todas estas perturbaciones las estudió Le Chatelier, pero a la que nosotros nos compete, pues es a la de concentración. Esta que está acá, ¿no? Entonces si aumentamos la concentración de los productos, el equilibrio va a la izquierda,
Si decrecemos su concentración de productos, va a la derecha. Si aumentamos la concentración de reactivos, va a la derecha. Y si quitamos reactivos, se va a la izquierda. Vamos a pasar esto. Pues aquí es una tablita nada más en donde podemos observar simplemente que si el cambio es en concentración, si va a haber un desplazamiento del equilibrio, pero no hay un cambio en la constante de equilibrio, ¿no? La constante sigue siendo constante. Lo mismo pasa con la presión y con la temperatura, no hay un cambio en la constante. Los cálculos de las constantes se han calculado a temperatura ambiente. Sin embargo, cuando nosotros modificamos la temperatura, bueno, entonces ahí sí vamos a tener un cambio en nuestra constante de equilibrio. Para nuestro caso, para cuestiones analíticas, generalmente se trabaja a temperatura ambiente, por lo tanto no observaremos ningún cambio en la constante de equilibrio. Y realmente el uso de catalizadores pues no desplaza el equilibrio a ningún lado, por lo tanto no hay cambios tampoco en la constante, ¿no? El catalizador solo acelera el proceso de la reacción, pero no hay un cambio en el equilibrio de este. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque ya son casi las 12. Ya nos echamos la parte general de lo que sería el equilibrio y vamos a empezar a revisar un poquito más de conceptos de análisis volumétrico para ya terminar esta parte y ahora sí empezar con lo que sería nuestra unidad de ácido base, ¿no? Entonces lo dejamos hasta aquí y nos veríamos el lunes. ¿Sale?